Hola, ¿qué tal, queridos emprendedores? Bienvenidos seas a un nuevo video. En esta ocasión te voy a mostrar cómo instalar la herramienta de rastreo Prosper 202. Esta herramienta es un software que te permite rastrear todo lo que sucede con tus enlaces, ya sean enlaces de sitios web, enlaces de ofertas, enlaces de cartas de venta, enlaces de embudos de venta, enlaces de páginas de aterrizaje, etc. Te ayuda a rastrear absolutamente todo. Te da el conteo de los clics sobre tu enlace, te muestra de qué ubicación geográfica llega el tráfico a tus ofertas y muchas cosas más. Muy bien, pero antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte a mi canal en el caso de que todavía no te hayas suscrito. La verdad me apoyarías mucho con tu suscripción y claro, es importante mencionarte que suscribirte es completamente gratis y solamente te cuesta un clic. Y solamente te cuesta un clic. Muy bien, queridos emprendedores, comencemos con la configuración para poder instalar esta herramienta de rastreo Prosper 202. Y lo que necesitamos aquí son dos elementos. Necesitamos tener un dominio propio y también necesitamos un servicio de alojamiento web. Si todavía no tienes un dominio, te voy a recomendar uno de mis videos en donde hablo acerca de cómo comprarte un dominio a un precio de poco menos de $2. Justo en este momento está apareciendo una tarjetita en la parte superior derecha de este video para que puedas hacer clic y visitar este video donde te muestro paso a paso cómo comprar tu dominio y conectarlo con Cloudflare. Así es de que bueno, en el caso de que no tengas dominio, te recomiendo mucho pasar por ese video y sepas perfectamente cómo conectar todo desde cero. Así es de que bueno, comencemos con esto. Tenemos aquí el servicio de alojamiento web. Voy a ir a la parte donde tengo mi dominio conectado con Cloudflare. Te recuerdo que necesitas ver mi video anterior que acabo de recomendarte para que entiendas cómo configurarlo y que esté debidamente conectado con los DNS a esta plataforma de Cloudflare. Ahora bien, necesitamos crear o instalar este software en un subdominio. Por lo tanto, vamos a crearnos un nuevo subdominio. Para eso, yo necesito llevarme la dirección IP del servicio de alojamiento donde tengo contratado mi hosting. Así es de que hago clic derecho copiar, me llevo esta dirección IP y voy a regresar a Cloudflare. Aquí voy a crear un nuevo A-Record. Debe ser un A-Record, por favor no te confundas, simplemente es una letra A. Lo seleccionas y aquí vamos a crear un subdominio. Una recomendación que te doy que es bastante importante, por favor no coloques, por ejemplo, P202. Yo he visto que muchas personas ponen esto, Prosper 202 es la abreviación, pero definitivamente no te lo recomiendo porque si yo deseo espiar tus ofertas, deseo espiar qué es lo que más estás vendiendo, yo enseguida me puedo dar cuenta con este P202 que es tu enlace de rastreo y puedo espiarte. Así es de que no te conviene para nada colocar algo tan evidente como un P202 porque, por ejemplo, si yo te espío, claramente voy a saber qué es lo que estás vendiendo o qué cosas se te está vendiendo mucho más y te voy a robar tu página. Entonces, considéralo como un tip profesional, un tip de super afiliado y cuídate de no divulgar o de proteger lo más que puedas tus sitios web que más venden, tus ofertas más ganadoras. Y también, por supuesto, he visto que personas utilizan, por ejemplo, colocan tracker 202, no, evidentemente me estás diciendo que eso es tu enlace de rastreo y yo puedo espiarte, entonces no lo hagas por favor, trata de ocultarlo. Y yo lo que hago es, por ejemplo, colocar app. Yo haría esto, colocaría un subdominio en app porque esto es como que te da a entender que es una aplicación y hay miles y miles de aplicaciones, entonces será complicado que tú puedas darte cuenta que esto se trata de un enlace de rastreo. Mi recomendación es que trates de ocultar lo más que puedas o de proteger tus ofertas ganadoras. Así es de que bueno, vamos a colocar aquí la dirección IP que acabo de copiar, clic derecho pegar y vamos a darle clic en guardar con la nubecita naranja activada. Muy bien, una vez hecho esto, vámonos a la parte del hosting. Vamos a crear este mismo subdominio pero dentro del alojamiento web. Independientemente del servidor que estés utilizando, vas a ubicar la parte que dice dominios y vamos a entrar en la sección que dice subdominios. Hacemos un clic y aquí vamos a escribir el mismo subdominio que acabamos de agregar en Cloudflare. Coloco app y aquí voy a buscar el dominio al cual voy a enlazar esta dirección. Así es de que bueno, puedes darte cuenta que aquí abajo tengo debidamente la misma URL o el mismo subdominio que he agregado acá, app más el dominio principal. Así es de que bueno, vamos a darle clic en crear
regresamos al hosting, hacemos clic en crear. Ya tenemos aquí creado el subdominio. Vamos a regresar para atrás y vámonos a la ventana principal. El siguiente paso es regresar nuevamente a Cloudflare y vamos a llevarnos al certificado de seguridad para que podamos utilizar nuestro sitio con el HTTPS. Vamos a entrar a la pestaña que dice origen del servidor. Ok, origen, aquí hacemos clic en crear certificado y aquí no tocamos nada más que el botón siguiente o next. Y aquí tenemos el certificado. Vamos a seleccionarlo rápidamente, clic derecho, copiar y regresamos a nuestro servicio de alojamiento y vamos a ubicar dentro del tablero principal la parte donde tenemos el SSL barra diagonal TLS. Hacemos un clic y aquí vamos a la parte inferior en instalar y administrar SSL. Hacemos un clic aquí en este enlace y aquí vamos a desplazarnos a la parte inferior y aquí vamos a buscar el dominio, o en este caso el subdominio, que lo hemos llamado app.quickpromo.club. Lo seleccionamos, nos ubicamos dentro de este campo en blanco, clic derecho, pegamos aquí el certificado. Regresamos nuevamente a Cloudflare y vamos por la llave privada. Seleccionamos todo, clic derecho, copiar. Recuerda, no dejes espacio en blanco antes ni después. Y lo pegamos acá en el campo donde dice llave privada. Pegamos y simplemente hacemos clic en el botón azul para instalar certificado. Y ya lo hemos instalado de manera satisfactoria. Entonces simplemente hacemos clic en OK. Muy bien, ahora sí ya podemos continuar. Vamos a ubicar la carpeta raíz que hemos creado en este subdominio. Y vámonos a la parte de dominios. Vamos a entrar nuevamente a subdominios. Y aquí vamos a buscar la carpeta o el enlace que acabamos de crear. Aquí definitivamente necesitamos hacer clic para llegar de forma directa a la carpeta raíz. Así es de que hacemos clic en el subdominio que acabamos de crear y nos encontramos ya directamente en la carpeta raíz. Lo que yo voy a hacer aquí es crearme una carpeta más. Dentro de la carpeta la voy a llamar con la letra I y latina. Voy a crear una carpeta que simplemente se llame I. Y bueno, con esto yo doy un poquito más de filtro para proteger mi enlace y ahorita verás por qué. Hago doble clic en la carpeta que acabo de crear. Muy bien, entramos a esa carpeta y aquí voy a cargar el archivo zip que corresponde al Prosper 202. Voy a hacer clic en cargar y lo voy a buscar dentro de mi ordenador. Así de que hago clic en seleccionar y una vez que ubiqué mi archivo zip le voy a dar clic en abrir. Este archivo te voy a colocar un enlace en la cajita de comentarios para que tú puedas descargarlo de forma directa. Te voy a compartir exactamente este mismo archivo para que lo puedas descargar desde un sitio seguro y no correr riesgo de instalarte ninguna clase de virus, ninguna clase de malware. Y solamente toma en cuenta que te voy a dejar un comentario fijo en la cajita de comentarios y ahí te voy a pegar la URL o el enlace que te va a llevar a descargar este archivo zip que contiene el software de Prosper 202. En este momento comienza la descarga, que por supuesto va a demorar un par de segundos. El tiempo de carga depende de tu velocidad de internet, así es de que vamos a esperar un par de segunditos para que termine de cargar el archivo. Bueno, mientras tanto podemos aprovechar este tiempo para poder crear el siguiente paso, que vamos a necesitar regresar a la ventana principal del servicio de alojamiento web en el cPanel. Hacemos clic para regresar a la ventana principal y aquí lo que vamos a hacer es crearnos una base de datos nueva. Entonces vamos a ubicarnos en el apartado que dice base de datos y vas a seleccionar la parte que dice MySQL base de datos Wizard. Hacemos un clic y aquí vamos a crear un nombre para nuestra base de datos, que en este caso la puedo nombrar como no sé, quizás esta sí la puedo llamar P202 porque nadie más tiene acceso a mi base de datos más que yo. Así es de que bueno, voy a darle ese nombre, hago clic en siguiente, nombre de usuario para esta base de datos, lo voy a nombrar de la misma manera para no confundirlo, para no perderme. También le coloco P202 y voy a asignar una contraseña. Esta contraseña por supuesto la debes inventar tú y debes guardarla en un lugar seguro porque es la contraseña que vamos a utilizar para poder conectar la base de datos con el archivo zip que estamos cargando justo en este momento. Vamos a hacer clic en crear usuario. Perfecto, vamos a hacer clic aquí en el apartado que dice todos los privilegios. Hacemos un check y hacemos clic en siguiente paso
Y listo, ya tenemos creado nuestra base de datos y le hemos asignado un usuario. Estos datos los vamos a necesitar para poderlo conectar con el archivo que estamos cargando. Así es de que voy a dejar esta ventana abierta y voy a regresar a donde está cargando el archivo. Muy bien, ya ha completado el 100% de carga y voy a hacer clic en este botón para regresar a la ventana anterior. Aquí tenemos nuestro archivo zip y ahora vamos a extraerlo desde la parte superior derecha donde tenemos la opción de extraer. Le damos clic en extraer fila y muy bien, listo. Ya hemos descomprimido este archivo. Simplemente necesitamos hacer clic en el icono recargar. Hacemos un clic y ya tenemos aquí todos los archivos correspondientes a Prosper 202. Voy a ubicar el archivo zip que no lo necesito, lo voy a seleccionar y lo voy a eliminar para que no me robe espacio. Hago clic en confirmar la eliminación y aquí vamos a ubicar el archivo config 202-config sample o ejemplo.php. Lo que vamos a hacer con este archivo es editarlo. Vamos a hacer clic derecho y vamos a renombrarlo. Clic. Y vamos a quitar la parte que dice ejemplo. Muy bien, lo quitamos, boom, boom, hasta aquí. Vamos a dejar solamente 202-config.php. Renombramos esta fila. Y muy bien, una vez renombrada vamos a hacer clic derecho y ahora sí vamos a editar. Perfecto. Hacemos clic aquí en editar para entrar a la parte donde vamos a colocar el nombre de la base de datos, el nombre de usuario de la base de datos que acabamos de crear, el password y nada más esos tres elementos. Así es de que ahora sí ya podemos regresar a esta ventana donde habíamos creado la base de datos Wizard y vamos a copiar el nombre de la base de datos. Recuerda, es sin comillas, lo que está en medio de las comillas es lo que nos vamos a llevar. Clic derecho copiar y recuerda que el usuario también se llama o está escrito de la misma manera exactamente, así es de que bueno, no hay forma de que nos perdamos con esto. Vamos a regresar a la parte de edición, nombre de la base de datos, vamos a colocarlo entre las comillas. Muy bien, quitamos lo que está en medio y le hacemos control V para pegar el nombre de la base de datos. Vamos a hacer lo mismo en usuario de la base de datos, seleccionamos lo que está entre las comillas, eliminamos lo que está ahí y hacemos control V para pegar exactamente el mismo nombre. Ahora bien, aquí vamos a colocar la contraseña que he asignado para esta base de datos, que en este momento la voy a agregar. Muy bien, una vez que ya hemos agregado estos tres campos, simplemente vamos a hacer clic en guardar cambios. Muy bien, una vez hecho esto, cerramos esta ventana. Y ahora sí, lo que vamos a hacer es abrir la URL en una ventana nueva. Vamos a tomar la URL desde aquí, desde esta parte, clic derecho copiar y vamos a abrirlo y pegarlo en una nueva ventana, control V y hacemos clic en enter. Perfecto. Muy bien, aquí tenemos la ventana principal de Prosper 202 y está listo para iniciar la instalación. Así es de que lo siguiente es hacer clic sobre este botón verde, instalar Prosper 202. Muy bien, una vez que llegamos a esta ventana, lo siguiente será generar nuestra API Key. Para eso vamos a hacer clic en este botón verde. Hacemos un clic y avanzamos a esta siguiente ventana. Lo que vas a hacer aquí enseguida será agregar tu correo electrónico y una contraseña. Muy bien, una vez que agregas estos campos, haces clic en el botón verde para poder avanzar a la siguiente ventana. Y muy bien, ya en este momento nos ha generado el API Key automáticamente. Lo único que hay que hacer es clic en el botón verde. Hacemos un clic y con esto arrancamos la instalación. Ahora bien, vamos a llenar ahora nuestros campos que nos piden aquí para podernos crear la cuenta, que simplemente es colocar correo electrónico, seleccionas tu zona horaria, muy bien, y aquí vas a crear un usuario y vas a crear una contraseña. Este usuario y contraseña son los que vas a utilizar para poder entrar a la herramienta, para poder hacer login, así es de que por favor guárdalos en un lugar seguro. Y también no olvides guardarte la contraseña. Muy bien, así es de que bueno, voy a llenar yo estos campos. Y una vez hecho esto, simplemente hacemos clic en el botón verde para poder avanzar. Muy bien. Muy bien, ahora sí, aquí tenemos la URL del login que vamos a utilizar para poder acceder a la herramienta de Prosper 202. Tenemos el nombre de usuario y la contraseña que voy a utilizar para poder acceder a la plataforma, que por supuesto la voy a ocultar. Pero lo único que debes hacer es control clic para abrir esta URL en una nueva ventana. Y vámonos a la nueva ventana. Y muy bien, ahora sí vamos a ingresar aquí el usuario y la contraseña que asignaste para poder entrar.
Dato bastante importante, por favor, agrega el usuario que tú acabas de asignar. No vayas a colocar tu correo electrónico. Aquí no va a correo electrónico. Hacemos clic aquí para que nos recuerde y nos mantenga la sesión abierta. Y simplemente vamos a abrir la sesión desde el botón verde. Y listo, estamos dentro de Prosper 202. Ya lo tenemos instalado. Aquí es opcional si deseas contestar estas preguntas o simplemente haces clic en el botón para omitir estas preguntas. Muy bien, perfecto. Ahora lo único que tienes que hacer es clic en la parte superior derecha donde dice Prosper 202 Click Server y de esta manera ya entramos de forma directa a la herramienta. Muy bien, es así de simple, queridos emprendedores. De esta manera ya tenemos una versión de Prosper 202 completamente gratis. Y bueno, es muy probable que yo te haga más videos para enseñarte a cómo operar con esta herramienta. Mientras tanto, lo único que me queda decirte es que si aprendiste algo nuevo en este video, por favor déjame tu like, considera suscribirte y claro, no puedo despedirme sin antes recordarte activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Muy bien, queridos emprendedores, sin más por el momento les deseo mucho éxito y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.